Estás escuchando FM Luna y estás escuchando La Piedra en el Zapato. Mi nombre es Jorge Garay y vamos a estar juntos hasta las 10:30 de la mañana haciendo este programa que, como siempre decimos, es un programa opositor. Hoy vamos a tener en La Piedra en el Zapato un invitado, Víctor Hugo Ruiz, economista y dirigente político del radicalismo de aquí de San Antonio de Areco. Vamos a estar hablando con él de lo ocurrido en el Consejo Deliberante y también de las cuestiones políticas a nivel nacional y a nivel local. Y también se encuentra con nosotros mi hermano Ricardo Cocho Garay, que también es hombre de radio, pero además es escritor, y además hoy nos va a hablar de su próximo libro, un libro muy interesante que les vamos a contar, que va a presentar en poquito tiempo más. También vamos a hacer referencia hoy a las cuestiones políticas a nivel nacional, como decíamos, el acto de Massa, de Sergio Massa, ayer en la cancha de Vélez, relanzando su campaña presidencial. Vamos a hablar un poquito también de las novedades del caso Zapico, que ha tenido fuerte implicancia en la política local aquí en San Antonio de Areco, ha generado un contraataque del Frente para la Victoria, no solamente a nivel político, sino fundamentalmente a nivel judicial. Vamos a hablar un poquito también de lo que está haciendo la Alameda con respecto a la lucha que tiene contra las mafias, la prostitución, la trata de personas, el trabajo esclavo. Y vamos a hablar también, como siempre, del estado de las rutas y de las obras públicas, particularmente con Sergio vamos a hablar del tema de la Cuenca Este y algunas otras obras que están en pleno desarrollo en nuestra ciudad y que parece no estar dando el resultado previsto. Bueno, aquí haciendo el precalentamiento con estos invitados, viendo los temas que vamos a ir charlando. Le damos la bienvenida a Víctor Hugo Ruiz. ¿Cómo estás, Víctor? Buen día. Muchas gracias, Jorge. Muy bien, por ahora, fenómeno. Un placer compartir contigo estos momentos. Quisimos madrugar un poquito, pero bueno. Costumbre ya. Sí, a mí también. Los años de milicia me han dejado eso de levantarme a Diana. Me cuesta todavía, pero bueno, es el reloj biológico, dicen, ¿no? Sí, de tantos años uno se... Y ayer nos acostamos tarde, porque estuvimos en una radio colega, FM Alma, allí en Capitán Sarmiento, haciendo un programa muy, muy distinto a un programa agradable, con buena música, suavecita. ¿Qué quiere decir que este no es agradable? No, este no es agradable, este es un programa que hace enojar a la gente. Este es un programa que hace enojar a la gente, lo decimos siempre, porque las cosas que decimos, las cosas que denunciamos, obviamente producen en nuestros vecinos muchas veces el enojo. Pero, a ver, ese enojo, la idea es que mucha gente reaccione, ¿no? Ante la injusticia. Exactamente, ese enojo es el que necesitamos muchas veces para poder sobrevivir en la jungla que estamos. Mientras se enoje la gente nada más no es demasiado problema. Lo que pasa es que a veces también se enojan desde lo poder público, ¿no? Y a eso yo lo veo como una cierta impotencia. O sea, frente a la crítica que no se puede contestar o donde no hay argumentos, el ser humano en general reacciona de muchas formas y a veces repudiando la misma crítica, ¿no? Sí, estamos hablando de la reacción que ha tenido el Ejecutivo y ha tenido el bloque de concejales del Frente para la Victoria en relación al caso Zapico, pero a mí me parece que el caso Zapico ha sido el disparador, ¿no? Ha sido el catalizador de una situación que venía desde antes.
El análisis que nosotros hicimos, te pongo al tanto durante toda la semana, es que se terminó la siesta que tenía San Antonio de Areco con respecto a las campañas políticas, sobre todo de la oposición, porque el Frente para la Victoria, hay que decirlo, estaba bastante activo, sobre todo con la presentación de las precandidaturas de varios de sus integrantes, pero la oposición venía haciendo la plancha, hasta que explotó el caso Zapico y obligó a tomar posición. Punteó el referente, uno de los referentes locales del PRO, Vivanco, con un escrito que envió a todos los medios, hizo público un pedido de licencia para la concejal Zapico, y a partir de ahí ya no paró las repercusiones. Entre ellas repercusiones, el día miércoles, en la segunda o primera sesión, digamos, ordinaria, digo segunda porque la primera fue protocolar, el miércoles anterior, pero la sesión del último miércoles, una sesión, no sé si alcanzaste a escuchar, Víctor, una sesión rara, porque arrancó muy picante. Hubo 4 o 5 votaciones, ya perdí la cuenta, porque el Frente para la Victoria quería tratar de movida, de arranque, el tema Zapico, y había un orden del día, había un orden de prioridad. Ese tema se iba a tratar en la media hora de interés general, y arrancaron pidiendo que se tratara de movida. Se votó, y por mayoría la oposición decidió tratar el tema cuando correspondía. Bueno, insistentemente, casi todos los concejales del Frente para la Victoria querían tratar el tema. Pero hubo un momento, y quiero arrancar con este tema, hubo un momento que hubo un ataque por parte de uno de los concejales del Frente para la Victoria, un ataque muy fuerte a 2 personas que no están en el Consejo Deliberante. Una es nuestro colega y amigo Raúl Uragui, y también hubo un ataque hacia tu persona. ¿Tuviste oportunidad de escuchar? Sí, yo te comento, el día miércoles a la noche, a la tarde y después noche, yo estaba en Buenos Aires en una reunión del equipo político de Ernesto Sanz. Yo soy, como bien lo dice el amigo Ramiro Ramallo, soy radical y soy parte del comité radical. Tuvimos una reunión de trabajo allá en Buenos Aires que se extendió bastante hasta altas horas. Llegué cansado con la lluvia que había en la ruta y todo, me fui a dormir, así claramente. A la mañana siguiente tenía que atender mis temas laborales, me fui para el lado de San Pedro, Varadero y San Pedro, y a las 9:30, 10 de la mañana empezaron a entrar por el teléfono mensajes como que he recibido algunos recordatorios de algún miembro del Consejo Deliberante. Me llamó la atención y estaba en ascuas, ¿no? Sobre el tema, hasta que ayer, un día de lluvia, no tenía nada que hacer a la tarde y me puse a ver la filmación del honorable Consejo Deliberante, 5 horas, de las cuales me pasé como 2 o 3 horas escuchando. Lo que se refiere a mí es parte pequeña en eso, ¿no? Pero, así es. Yo creo que, bueno, algunos comentarios me merecen, no solamente uno está metido un poquito, aunque yo estoy afuera de cualquier discusión o cualquier candidatura en estos momentos, me han llevado al ruedo sin quererlo. Pero bueno, son las cosas de la política, eso no me provoca mayores escozor. Sí, lo que me preocupa, y eso lo estaba viendo ayer en la filmación, en lo que está grabado, que tenían un despelote estos muchachos bastante grande en la reunión. Es decir, problemas entre los concejales por el caso Zapico, los temas centrales de lo que se iba a tratar en el día, y preocuparse, un señor, Ramiro Ramallo estamos hablando, preocuparse por 2 ciudadanos de San Antonio de Areco, en algunos casos fijando opiniones y en otros casos no sé hasta qué punto no son mentiras. La verdad que me llama la atención y me preocupa, porque si vamos a tomar esa actitud es una represalia para todo aquel que habla, en donde fuere, y es una actitud muy autoritaria de acallar a la gente, y no tiene más mínimo sentido, ¿no?
Si querés, hacemos un relevamiento de las cosas que dijo, por lo menos hasta donde yo las entendí, porque hasta se confundía con alguna crítica a Raúl Luragui, con algunos comentarios sobre cosas que yo había dicho en un programa de televisión. No sé cómo vos querés manejar el tema. No, me gustaría escuchar tu opinión. Déjame decirte también que no es la primera vez que... No, en absoluto. Ustedes, claro. Y no solamente nosotros. Sí, claro. Es decir, hay otros ciudadanos de San Antonio de Areco, cosa que no los voy a nombrar, pero la gente los conoce, algunos son comerciantes, otros son tenedores de propiedades inmuebles, que de repente, siendo meros ciudadanos de San Antonio de Areco, aparecen en la palestra identificados como aquello que hizo Cristina con el operador o con el gerente de una inmobiliaria en Buenos Aires, ventilando cuestiones que son reservadas y secretas, que hacen al buen manejo de la gestión oficial, ventilándolo públicamente, o aquel abuelito que le regaló $5 o una cosa por el estilo a un nieto, hasta el abuelito tacaño, como sí. dijo el presidente. Sí, claro. Realmente son cosas fuera de lugar, y acá lo que estamos viendo es una copia vil de lo que está sucediendo a nivel nacional. Y bueno, se copian. Los muchachos parece que no le da el bocho para hacer otra cosa más inteligente. Y bueno, se copian. Así habrán aprobado algunas materias en la facultad, en el colegio secundario, voy a saber, ¿no? Sí. Dicen los expertos en estrategia que la mejor defensa es el ataque. Y el manual de procedimiento del Frente para la Victoria es cuando tienen una causa que les imputa delitos, embarra la cancha. Lo hemos visto infinidad de veces, como vos decís, aquí en chiquitito, pero hemos visto cómo embarraron la cancha en el caso Nisman, por ejemplo, para citar uno conocido y de hace poco. Ellos dicen o pretenden instalar el tema de que la cancha la ha embarrado al revés, la ha embarrado la oposición, claro. Y le imputan a la oposición la denuncia contra la concejal Zapico, cosa que es absolutamente falsa. Absolutamente falsa. Porque la causa Zapico no nació en San Antonio de Areco, sino que nació a nivel nacional. Y inclusive hay una declaración de Lucas Scherer, que es el denunciante por parte de la Alameda, que ellos cuando inician la denuncia no sabían ni siquiera quién era Angelina Zapico, que se enteran quién es Angelina Zapico cuando la googlean. Y ahí se enteran que es una concejal, pero antes no tenían ni idea de quién era. Pero volviendo al tema local, estuviste escuchando y qué lectura, más allá del tema puntual de ataque a tu persona, que es, digamos, en medio de este contexto donde han atacado a tantos vecinos, y perseguido a tantos vecinos, te diría yo, es una anécdota. Es una mera anécdota, no le doy más importancia que esa, pero igual yo querría hacer algunos comentarios sobre lo que se dijo en ese lugar y por lo menos expresar mi punto de vista, ¿no? Dale. Parece que en realidad nosotros con Raúl venimos, él que es el dueño de un espacio televisivo, se llama Seamos Claros. Yo de hace 7 años aproximadamente, 6 o una cosa así, vengo colaborando cada tanto, no es en forma permanente, en el programa colaborando a título personal, totalmente libre. Mi objetivo, como yo se lo he dicho a él en más de una ocasión, es tratar de llevar alguna experiencia personal, profesional que uno tenga, que ha vivido en otras circunstancias, en otros momentos. Yo tengo 60 y chirolita de años, de los cuales más de la mitad de mi vida la he pasado en grandes ciudades. Y en grandes ciudades los manejos de la gente con las autoridades son diferentes a lo que era San Antonio de Areco. Entonces la gente tiene necesidad de expresarse de otra manera. No se encuentra al intendente en el supermercado ni en la parrilla de la esquina comiendo un sándwich de chorizo. Si realmente no se accede fácilmente a las autoridades en grandes ciudades. Yo he vivido la mayor parte de mi tiempo en Buenos Aires, he vivido en Río de Janeiro, he vivido en México DF, y es así, ¿viste? Vos no tenés acceso a encontrarte con las autoridades y decirle lo que pensás. Entonces lo que hay es una manifestación pública de la gente cuando hay bastantes
enojados, digamos así, por algún caso, indignados, como se llame ahora, por alguna situación, se organizan y de alguna manera expresan sus puntos de vista, y esos puntos de vista son recogidos por los medios y son de alguna manera, digamos, vistos por las autoridades, y a partir de ahí puede establecerse o no alguna modificación de las conductas. Eso es así, y yo asisto muchas veces al programa de Raúl y hablo sobre estos temas, porque yo hace 20 años que vengo, un poco menos, 16, 17 años que estoy vinculado fuertemente a San Antonio de Areco, y hace 8, 9 que vengo, 10 años que vengo a vivir acá a San Antonio de Areco, y he notado un cambio bastante fuerte. Por lo tanto soy arequero por adopción o por opción, digamos, ¿no? Cuando veníamos había una serie de valores en San Antonio de Areco, valores humanos, que hacían a la convivencia, hacían al buen trato, hacían al diálogo, hacían el respeto de cuestiones patrimoniales históricas del pueblo, que lo hacen absolutamente distinto a muchos otros pueblos del interior. Entonces, en ese entorno vivíamos como gente del interior, como gente del pueblo. Acá hubo un hecho discordante con eso, que fue la venida de Paco Durañón a San Antonio de Areco, que vino con otra forma de pensar y de ver las cosas, mucho más cercana al enfoque de las grandes capitales o grandes centros urbanos. Es decir, la palabra ya deja de tener sentido, pasa a tener más sentido lo que dice el papel, aunque esté bien o está mal. Podemos redactar un papel como para dejar pegado unos cuantos, llámese papel, ordenanza, decreto, como quieran llamarlo, y eso cambia un poco la forma de comportarse y los paradigmas. Entonces, para mí es importante aportar un poco de experiencia, un poco, yo te diría, de visión con otra mentalidad también, como de poder ayudar a la gente del pueblo, como para que no se quede y no se deje sacar las cosas que son vitales y defienda su naturaleza. Me parece eso importante. Yo le decía a Raúl muchas veces en televisión que el objetivo mío es la docencia. Soy economista, bueno, entonces le voy a tratar de decir a la gente dónde están los problemas desde el punto de vista económico. De la macro y la micro. La macro y la micro, no me quiero meter muchas veces con la gente del lugar, con las cuentas, pero me han llevado a meterme. Me han llevado a meterme. ¿Por qué? Porque ya te toman, perdón por el término, pero te toman de boludo con tanta insistencia, es que si vos no decís nada, evidentemente pasás por boludo. Claro. Lo mejor en ese caso, a veces cada tanto, levantar un poco la opinión. Yo tuve el miércoles, no me acuerdo qué miércoles fue anterior a este miércoles, participé en el programa de Raúl Luragui, y participé como analista, como persona que ve la realidad, y opiné sobre el caso Zapico en forma muy puntual. Dije claramente en el programa, cosa que no sé si le entendió, capaz que le escuchó, pero no sé si le entendió Ramiro Ramallo, que el caso Zapico, la posibilidad o no de renunciar a la banca o lo que iba a hacer, era una cuestión absolutamente personal de ella, que yo no era nadie, ni ninguno de nosotros somos nadie para juzgarla, pero haciendo uso del derecho que me da la Constitución y acuerdos vinculados a la Constitución, el derecho que me da de libre expresión y de acceso a la información pública, son las dos cositas que yo sigo insistiendo. Sí, tu caballito de batalla es exactamente el acceso a la información. El acceso a la información y la libre posibilidad de opinar, cosa que creo yo que con lo que vamos a hablar enseguida, Ramallo de alguna manera está tratando de cercenar para poder ganar un posicionamiento más fácil en las cosas que dice. En base a eso yo puse 2 o 3 comentarios, no mucho más allá, de la constitución societaria de ese negocio que dice Zapico, que se vincula estrictamente al padre. También dije lo que ella había dicho, que ella no iba a opinar porque era un negocio de la familia, pero no estaba desconociendo el hecho. Por otro lado, la constitución de 5 o 6 sociedades es una organización, evidentemente. Así que vos no podés ser tan liviano en decir, bueno, yo lo único que hice es prestar el nombre. Ella es abogada, prestar el nombre se llama ser testaferro.
Y conlleva un montón de responsabilidades. Una responsabilidad. Claro. Por eso lo poco que yo pude opinar sobre el caso Zapico, bueno, parece ser que llamó la atención. O sea, alguien levantó la voz. Y entre las cosas que dice este señor, hace una referencia a una corporación mediática, que en realidad fue, no sé si corporación, los medios de Buenos Aires realmente levantaron el caso Zapico, no en una fuente, no en un solo lado, no en Perfil nada más, en todos los diarios, en la televisión, por todos lados. Era lo que más se hablaba en esa semana anterior al día miércoles. Y ahí lo compara con Areco Noticias. Areco Noticias es la página del diario digital que tiene Raúl Uragui. Formulando algunos otros comentarios sobre Raúl que yo desconozco totalmente y son personales de él, que lo manejan, sí, claro, como él quiere. Sí, claro. Pero yo le preguntaría a Ramiro Ramallo, Areco Noticias, si podemos analizar un poquito el nombre, refleja exclusivamente o básicamente noticias de Areco. Si el tema Zapico había tomado los medios nacionales en la forma en que lo tomó, y eso hasta el cachorro de la esquina sabe que fue así, ¿cómo no lo va a levantar? Y Raúl tiene una en su página, si bien puede a veces agregar comentarios, normalmente cuando levanta comentarios o información de otros medios, lo cita. La página de Raúl no se llama Viva Racing, ni Ahora Racing, ni nada por el estilo. Él es hincha de Racing, claro, ¿no? No, es Areco Noticias, está levantando noticias de San Antonio de Areco, y como tal las publica. De ahí a que sea una corporación mediática, bueno, Ramiro, me parece que se te fue un poco la mano. Y por otro lado, de ninguna manera puede cercenar la posibilidad de que su gente, la gente que lo lee y lo sigue, muchas veces por comentarios que me dice en varios lados del mundo, que son a veces arequeros que están viajando y para enterarse de lo que pasa en San Antonio de Areco acceden a la página de él, no puede cercenar esa noticia y no tiene más mínimo sentido cercenarla. Un periodista tiene que informar de lo bueno y lo malo, y eso sin ninguna calificación, eso estaba pasando. Entonces, el primer punto, a mí me parece bastante fuera de lugar comparar esto. Comparar esto con una corporación mediática, con el grupo Clarín o con el grupo tal. La verdad que es copiarse de mala manera de cosas que están haciendo más arriba en la capital federal, ¿no? Si me permitís, quisiera analizar este punto, ¿no? Porque ustedes, tanto Raúl como vos, forman parte hoy, luego de las internas, del comité de la Unión Cívica Radical de San Antonio. Yo solo, porque Raúl pidió licencia por el tema pero en ese momento, digamos, formaron parte cuando su grupo, que se llama, recordame, Compromiso y Cambio, hizo un relevamiento del estado de las calles de San Antonio de Areco, y esa semana le impusieron agenda al Frente para la Victoria, porque esa semana la gente habló de 800 y pico, sí, 900 pozos que había en la ciudad. Ellos hicieron un relevamiento pozo por pozo, y eso les marcó un poquito la cancha, ¿no? Sí, y eso parece que no les gustó mucho. Pero es una tontería el tema, porque lo único que nosotros hicimos es, andábamos por la calle y cada vez que agarrábamos un pozo decíamos, ¡ay! Caminábamos 20 cuadras o andábamos en auto 20 cuadras, 20 AIS. Bueno, che, muchachos, a ver si los contamos. Porque este tipo cuando vino dijo que iba a repavimentar todo, 400 calles repavimentadas. ¿Cuántos pozos hay? Nadie sabe. Bueno, ¿por qué no salimos y los contamos? Y un hecho tan objetivo que se le entregó información cuadra por cuadra de cuántos pozos había. Muchachos, si queremos, es una contribución, dijimos. Casi digo tarado, algún concejal por ahí se enojó y salió a decir que no teníamos otra forma de usar nuestro tiempo, estábamos al divino botón, que no. Y yo le diría, concejal, con todo respeto, ¿vio? El tiempo es mío. Y si yo no tengo otra cosa que me guste hacer, otra cosa que más me distraiga, salgo y cuento pozos. ¿Cuál es el problema de contar los pozos? ¿Decir la verdad? Porque esa es una verdad inconstratable, que ese es el punto central para decir te acallo
Vos te pego en los dedos cada vez que vos hables. Claro. Entonces, bueno, vos de esto no se habla. De esto no se habla. Ahora, no sé si fue antes o después de esto que estamos contando, de la denuncia de los pozos. Nuestro invitado de hoy, y quien está conversando conmigo, Víctor Hugo Ruiz, sentado frente a la cámara de televisión del canal local, en el programa de Raúl, como todo economista, sacó unas planillas y empezó a hablar de números. Y puso negro sobre blanco la situación de los números del municipio, y eso también molestó muchísimo, porque ese es un trabajo, discúlpame y discúlpenme todos los concejales, los oficialistas, los opositores, que deberían hacer los concejales. Sí, por supuesto, es parte de su función de contralor. Como nadie lo hacía y se estaban hablando gansadas, tanto por los concejales de la oposición como del oficialismo, agarré y empecé a tirar la bronca porque había una falta de transparencia en toda la información pública. Eso, cuando yo te dije hace un ratito, yo invoqué mi derecho a libre expresión y el acceso a la información pública que la Constitución me da, es que estoy pidiendo información para saber dónde estamos parados. Yo te quiero hacer unas pequeñas referencias más al caso Ramallo y ya me voy a, si querés, me explayo un poquito en el tema de falta de transparencia de la información que empezamos a hablar. Dale. Ramallo, entre las cosas que me imputa, digamos así, es que yo llamo a la gente, digamos, caraduramente, estoy diciendo que la gente de San Antonio de Areco es pecho frío. ¿Y qué es lo que estoy buscando? Que vayan al Consejo Deliberante a linchar, entre comillas. Eso lo dice él. Mira, en realidad, con todo cariño, Ramiro, es decir, la palabra linchar no entra dentro de mi vocabulario, no es mi uso y costumbre, mi forma habitual de comportarme. Yo lo que te vuelvo a decir, lo acabo de decir hace unos minutos, vengo de otro lado, ¿viste? Entonces, la gente muy difícilmente tiene posibilidades de acceder al conocimiento de que está en desacuerdo o no de acuerdo con alguna política, y se expresa de otra manera. No tiene por qué agarrar a patada a la puerta de otro concejal, Ramiro. Esto es algo que habría que recorrer la historia reciente de San Antonio de Areco en los últimos tiempos para que se entienda qué te estoy queriendo decir, pero estoy recordando. Entonces, yo cuando sí dije que la gente de San Antonio de Areco estaba actuando como un poco pecho frío, lo que estoy buscando, lo que estoy tratando de decirle a la gente de San Antonio de Areco, que tiene suficientes valores espirituales, valores éticos, valores morales en San Antonio de Areco, que hay suficiente patrimonio para que no venga cualquiera a tratar de robárselo, destruirlo, en una forma totalmente prepotente y sin que haya ninguna reacción de la gente. Tenemos que defender lo nuestro, y en este caso lo nuestro es la forma de ser, el puente viejo, la forma de actuar en todos lados. Acá no se meten, aparecen obras públicas, maravillosas las obras públicas, gran apología a la obra pública. Nos tenemos que conformar con lo que aparece. Jorge, ¿vos has visto algún plano, algún proyecto concreto y específico que te digan cómo son cada una de las etapas de de modificación de la cuenca o del río de San Antonio de Areco? ¿Vos has sabido hasta dónde llega ese camino que están haciendo en el acceso? ¿Cómo te enterás de eso? No existe nada de eso, Jorge, o por lo menos hasta donde yo sé. Puedo estar muy desinformado, pero de un día para el otro aparecen y no sabés de qué se trata. Es un estilo que le juegan contra. Y te explico por qué. Un claro ejemplo chiquito, para ver cómo le juegan contra ese estilo de hacer las cosas, de imponer las cosas. Cambiaron los juegos de la Plaza Gómez. No consultaron o no informaron o no tuvieron una reunión informativa con los vecinos de Plaza Gómez para ver si estaban de acuerdo, para consensuar en qué lugar ponerlos, hasta qué hacer con los juegos que estaban bastante viejos, algunos bastante deteriorados, pero que habían sido comprados por los vecinos, no por el municipio. Entonces vinieron con unos juegos nuevos que son muy bonitos, pero los vecinos se vieron como avasallados.
por esta decisión, ¿no? Es decir, no fueron consultados, no fueron informados, entonces de repente vienen, colocan los juegos en otro lugar de la plaza y la gente nos mira como diciendo, esto es ajeno a mí, esto es ajeno a nosotros, esto es alguien que vino no sé de dónde. Encima nos enteramos también que los juegos no fueron comprados por nuestros impuestos, es decir, no son nuestros, fue un regalo, vamos a llamarlo así, hasta donde tengo entendido, del ministro del Interior y Transporte, Randazzo, que hay que también tener, ¿no? Si se puede buscarle el pelo al huevo, tenemos para ser dulce con esto, porque ¿qué tiene que hacer el ministro del Interior y Transporte regalando juegos de plaza en un municipio? ¿Qué está buscando? ¿Campaña política? Por supuesto, la pagamos todos, ¿eh? Claro. La pagamos todos, pero está haciendo, para que nos acordemos que es Randazzo. ¿Y quién se lo pidió a Randazzo? El amigo de Randazzo, o no sé cuán amigo es hoy. Ayer, entre las 2 o 3 horas que estuve escuchando cuestiones del Consejo, había un montón de cosas, de regalos, entre comillas, del Ministerio de Planificación. Por ejemplo, una cosa que me llamó la atención, para más que remodelar, para permitir que las casas de 20 ciudadanos, 20 casas de San Antonio de Areco, tuvieran mejor, mejorarlas esas casas. Hay un regalito, un aporte no reintegrable de 2,5 millones. Apurado de los muchachos para aprobarlo, 2,5 millones, 20 casas. Si las casas están, Jorge, con todo respeto, vos necesitas 125 lucas por casa para remodelarla. ¿En qué estado? ¿De qué estamos hablando? O ahí son 2,5 millones y para las casas van 500 lucas y los 2 millones se perdieron en el camino. Claro, eso es lo que uno tiende a pensar, ¿no? Yo lo tiendo a pensar porque, viste, vengo de otro lado. Entonces, cuando uno ve tanto apuro a veces así, ¿para qué? ¿Por qué? Yo te estoy diciendo cosas por ahí fuera de orden, pero realmente nos falta transparencia en la conducción. Esos 2,5 millones de pesos es lo que se gasta en insumos en el hospital durante casi un año, ¿no? 10 meses. Ahora tengo otra buena noticia para vos sobre ese punto. Muy bien. Este muchacho, con todo respeto por la edad, ¿no? Pero Ramiro Ramallo dice, hizo alusión a mi ignorancia, porque yo no sabía que un concejal, un concejal actualmente del Frente para la Victoria, estaba en ese momento haciendo uso de una suplencia, y apareció, y yo le dije de alguna forma a la presidenta que tenía un concejal trucho. Claro, no estaba ninguno de los 13 concejales. Ese es un concejal que hoy en día está reemplazando a Agustín Casares. Ayer lo traté de ver por televisión, viste, por lo que está grabado. Tiene una cámara fija, se veía muy mal. Creo que es alguien que está ahí estaba sentado entre Zapico y Gómez, Tamara Gómez. Me abrió la boca, o sea que todavía sigo sin conocerlo. Entonces, que me perdone por la ignorancia, viste, pero así como esa ignorancia, que bueno, yo reconozco, si hay un grande en la humanidad que dijo, solo sé que no sé nada. Si ese grande en la humanidad, grande en serio, que no era Perón, para los muchachos que nos están escuchando, ¿no? Ese hombre que sabía de todo y realmente sigue marcando los pasos de la filosofía hasta hoy en día, decía eso. Yo cómo voy a conocer un montón de esa sutileza. Ahora, un poco lento, porque eso yo lo dije los primeros días de diciembre del año pasado. Recién hoy, o ayer, o estos días, la primera persona me lo viene a plantear. El tema, por ejemplo, de este hombre, o de Agustín Casares, fue a ocupar un cargo de ley, según dice la ley, en la municipalidad. Entonces yo le digo, por mi ignorancia, no lo conozco, el cargo de ley es jefe de compras. Pero ya hay una jefa de compras. Me pregunto, por ahí alguno me está escuchando, ¿no? ¿Cuántos jefes de compra permite la ley? Y lo llamativo, y lo muy llamativo, claro, yo pienso mal, ¿viste? Eso por mis orígenes son de pensar mal. Lo llamativo que parece que la jefa de compras debe resolver N-5, 7, 10 problemas.
Esos 5, 7 o 10 problemas que están por resolver es todo lo que llaman infraestructura. Y ahí tenemos un jefe nuevo, ¿no? La obra pública. Mirá qué casualidad, donde estamos desarrollando un montón de obra pública, debe haber un montón de compras o compras muy grandes, alguna de las dos. Entonces, ese tipo de cosas me llaman poderosamente la atención. Yo sobre este tema ya he opinado, quiero volver a recordarle a los oyentes cuál es la opinión editorial de este programa con respecto a la designación de Agustín Casale como jefe de compra, como también la designación de Marcelo Dufo como director de tránsito. A priori no parecen ser personas idóneas para el cargo, porque un jefe de compras, pero por eso son amigos. Claro, es por amiguismo, pero un jefe de compras es una persona muy importante, porque es la persona que tiene que, entre otras cosas, negociar con los proveedores nada más ni nada menos que precio y calidad. Ajá. Que es a donde, digamos, tiene que ser muy puntilloso la compra, no es porque no está comprando con dinero propio, no está comprando con dinero del Frente para la Victoria, está comprando con nuestro dinero. Por supuesto. Y está pagando con nuestro dinero. Entonces, un jefe de compra en una empresa, un jefe de compra en una institución, un jefe de compra en una organización, es vital. No podemos poner una persona que no ha tenido ninguna experiencia, que hasta donde nosotros sabemos no ha ejercido ese puesto ni en la actividad privada ni en la actividad pública, y ponerlo porque es amigo o porque es leal. ¿Vos no pondrías a un amigo tuyo, una persona de tu confianza en ese puesto? Si es idóneo lo pondría. Ah, bueno. Estás haciendo jugar otros valores vos. Claro, claro, porque me va a traer más problemas si no es idóneo. Se va a equivocar y me va a hacer perder plata. Va a comprar lo que no tiene que comprar, va a pagar lo que no tiene que pagar y no va a controlar. Porque el jefe de compra, otra de las cosas es, cuando vos sos jefe de compra y compraste cualquier mercadería, cualquier producto, cualquier servicio, una de tus tareas es ver, cuando te entregan el producto, cuando te dan el servicio, si lo que pagaste es lo que te están dando. Bueno, yo, con todo el respeto, Jorge, con todo el respeto, yo te sé una persona pensante y todo, pero ¿vos creés realmente que esos valores son los que están en juego acá? O sea, yo, viste, yo te estoy diciendo, ya hoy te lo dije como 3 veces, a veces pienso mal. Y un amigo sabe que te puede dar una mano, y que compró mal o compró bien. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabe el pueblo, la gente, si compró mal o compró bien? ¿Cómo se sabe qué es lo que se licitó o qué es lo que se está queriendo comprar? ¿Y cuánto vale? ¿Y cuánto vale en otros lados? Si eso no se conoce. Entonces, si vos tenés una persona de tu estricta confianza que le diga firma acá y firma, chau. Estamos charlando con Víctor Hugo Ruiz, estás escuchando La Piedra en el Zapato. Vamos a un corte musical y cuando volvemos hablamos un poquito de transparencia y de corrupción. Nuestro programa número 10. Si querés comunicarte con nosotros, ya sabés, los teléfonos de Radio Luna, el 45 52 22, el 45 56 15, y si estás en internet podés mandarnos un mensaje privado a la página Aleco Alerta en Facebook. Uno de los temas recurrentes en nuestra mesa de trabajo, en nuestra mesa de producción, es el tema de la transparencia y su contracara, la corrupción. Porque para que haya corrupción, entre otras cosas, debe haber falta de transparencia y, como decía Víctor Ruiz, nuestro invitado de hoy, falta de información pública. Yo quisiera leerte un proyecto de ley que fue presentado ya hace un año y que seguramente se va a aprobar el año que viene, porque con este Congreso creo que va a ser difícil que se apruebe, que es un proyecto de ley en el Senado y la Cámara de Diputados presentado, que es la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos de corrupción. Este proyecto dice así: incorpórese como artículo 62 bis del Código Penal el siguiente:
Artículo 62 bis. La acción penal será imprescriptible para todos los que hubiesen participado en los delitos cometidos contra la administración pública previstos en el capítulo 6, cohecho y tráfico de influencias, capítulo 7, malversación de caudales públicos, capítulo 7, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, capítulo 9, exacciones ilegales, capítulo 9 bis, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y capítulo número 13, encubrimiento. En el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, artículo 174, inciso 5. Repetimos, estamos leyendo un proyecto de ley para declarar imprescriptibles los delitos de corrupción. En todo otro delito que hubiera participado un funcionario público en el ejercicio de su cargo, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero, haya o no detrimento en el patrimonio del Estado. También dice el proyecto, propone declarar imprescriptible esos delitos cometidos a fin de procurar el lavado o blanqueo de los fondos obtenidos como resultado, y en aquellos delitos que han sido incorporados al Código Penal por las leyes especiales en virtud del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Este proyecto fue presentado, entre otros, por la actual diputada Elisa Carrió, y tiene su fundamento en que el principal enemigo hoy de la República no es externo, es interno, y es la corrupción, vinculada muy fuertemente a la impunidad de los funcionarios, cosa que hoy es moneda corriente en este modelo. Me decías, Víctor, que una de tu lucha, digamos, de tu permanente reclamo es por la transparencia de la información, y que hemos tenido buenas noticias en este sentido. Sí, realmente es así. Yo no tengo tiempo durante el día para pasármela atrás de las cuentas públicas, de hablar con uno o con otro. Además, creo que es correcto. Sí tengo capacidad de análisis de varios años de trabajar en este tema, y lo que busco es información pública, que estemos todos en la misma condición. Entonces yo en fines de noviembre, diciembre del año pasado, ya venía haciéndolo durante un año, digamos, más, venía planteando que faltaba información, hasta que en algún momento en internet, en el sitio del municipio, aparecieron datos de órdenes de pago. Entonces, eso que vos dijiste hace un ratito, bueno, te mandaste un análisis con números, planillitas y todo eso, sí, me llevó media hora, 40 minutos de televisión. Me llevó 15, 20 días antes, porque la información viene toda alborotada, digamos así, rápidamente. Y bueno, a partir de ahí se produjo un cimbronazo, ¿viste? Más o menos como la erupción del volcán chileno. A partir de ahí no se habló más, no se dijo nada, ¿eh? Yo ese día que hablé de ese tema fue el día que hablé de este concejal, entre comillas, trucho o algo por el estilo, que nadie lo conocía. Nadie lo conocía, nadie me dijo nada. Fíjate vos que Ramallo no hace ninguna referencia a esa información que yo di en ese momento. Y a partir de ahí se cortó. Nunca más. En los últimos tiempos, yo tuve ya alguna participación en tu programa, y tuve una participación en un programa de televisión, y volví a hacer el mismo planteo. No tenemos más información. Lo último que había es a octubre del 2014. Aquí que esta mañana, antes de venir para acá, se me ocurrió entrar a internet a ver si había alguna novedad. Recorcholis. Tenemos hasta diciembre del 2014 todo entero, todo el año, día por día, orden de compra por orden de compra. Todavía, obviamente, no pude verla, pero me va a encantar verla y analizarla como analicé la otra vez y ver las diferencias. Ahora, esto me motiva a dos cosas. Mira, primero, mis más sinceras felicitaciones al Frente para la Victoria, que creo que está reconociendo. No sé si, yo lo digo porque supongo que nos están escuchando. Si me dan bola las cosas que digo, nos están escuchando. Mis más sinceras felicitaciones. Han publicado algo, alguna información adicional tenemos, prácticamente coincidente con el envío de la revisión de cuentas al municipio, a los concejales, para que la analicen. Pero muchachos, a ver si nos entendemos. Acá hay una tarea de control
de la gestión pública municipal que tiene que ser desarrollada por los concejales y tiene que estar sujeta al conocimiento de la gente de San Antonio de Areco. Si me informan lo que pasó en el 2014 con la revisión de cuentas, con lo que publicaron, es un hecho consumado. No tenemos más nada que hacer. Aprobar o desaprobar una revisión de cuentas y nada más. El año terminó. Estamos el 1 o 2 de mayo. Por lo menos, muchachos, tiren hasta el 31 de marzo. Cosa de que uno sepa qué está pasando y los comentarios críticos o favorables que pueda hacer puedan servir de alguna manera para que la gestión municipal se entone hacia donde debería ir, que son el buen manejo de los fondos públicos. Nosotros esta semana, vos estuviste en Capital, por ahí no pudiste escuchar, nosotros esta semana denunciamos también que la falta de información pública en cuanto a la seguridad o la inseguridad. Y hicimos una referencia a que nos parecía extraño que no hubiera hecho de robo en San Antonio de Areco. Nos parecía muy extraño que por lo menos que no se reflejaran en la prensa. El canal de televisión hacía muchas semanas que no venía reflejando esa suerte de conferencia de prensa que es para un solo medio, una cosa rara, pero bueno. Bueno. Sí. Las conferencias de prensa de Frente para la Victoria monodireccional. Sí, monodireccional. Bueno, pero nos enterábamos allí cada vez que poníamos el noticiero al mediodía los vecinos qué hechos hubieron en el pueblo. Bueno, no se realizaban más. Tampoco le daban, hay periodistas que antes eran convocados, como el caso del Mono Silva, del semanero Primera Fila, que no fue convocado más tampoco, no se le brinda información. Y otras páginas oficialistas, por decirlo de alguna manera, del periodismo en San Antonio de Areco, tampoco reflejaban ningún hecho. Entonces, nosotros nos enteramos por los vecinos que sí habían hechos, que nos enteramos puntualmente, dimos a conocer 2 casos de robo a vivienda, lo que técnicamente se conoce como escruche, y lo denunciamos así. Increíblemente, a los pocos días, 2 días después, o 3, no más de 3, empezaron a informar nuevamente los hechos. Empezaron a informar. Un colega periodista de la televisión reportió al oficial principal Colucio de la estación de policía local y brindó con detalles todos los hechos que habían ocurrido. Con lo cual parece ser que si nosotros no exigimos, o si el periodismo no exige, o si la ciudadanía no exige, no dan información. Pero cuando nosotros exigimos y pedimos, en algún momento se reacciona y se da información. Lo cual es muy bueno por un lado, pero hay que mantener la guardia alta. Hay que mantener la guardia alta. Nosotros también tratamos esta semana el tema del tránsito en San Antonio de Areco. Este fin de semana pasado, no sé si estuviste en nuestra ciudad, alrededor de la Plaza Gómez y en otros lugares como el Boulevard Selboni, hubo un aquelarre de motos. Un aquelarre. De motos que corrían carreras, picadas, con total y absoluta ausencia de controles por parte del municipio y por parte de la policía. Y sabemos que esta falta de control y esta falta de presencia provoca accidentes. Porque ya tenemos sobradas muestras de que provoca accidentes. Entonces nos preguntábamos desde esta radio, con Sergio, ¿cuál es el plan de seguridad vial que tiene el municipio? Y la verdad que lo que vemos, porque no lo conocemos, porque no hubo una conferencia de prensa para indicarnos cuál va a ser el plan de seguridad vial, para informar a los vecinos, lo que sí vemos son operativos de control de tránsito, que son del municipio, de la policía y del Ministerio del Interior y Transporte, con esas camionetas celestes, a las 5 de la tarde, en determinados puntos de la ciudad, que detienen a vecinos que les piden la documentación, que me parece muy bien, es lo que corresponde, pero los vecinos se sienten molestos, porque los vecinos saben que a la noche
estos muchachos se van a dormir. No hay control a la noche. Y justamente los fines de semana, que es cuando más, digamos, descontrol se produce, brillan por su ausencia. Entonces, empezamos a investigar un poquito más quiénes eran las autoridades de tránsito y de quién dependían y cómo habían sido nombradas. Y encontramos, leímos al aire un decreto del intendente municipal donde se ponía en funciones, primero como empleado administrativo de la Secretaría de Justicia y Seguridad, a un funcionario que se llama Marcelo Dufo. Lo ingresaron como administrativo, estuvo un tiempito como administrativo y al año o poco menos fue nombrado nada más y nada menos este administrativo como director de seguridad vial. Entonces nos preguntamos, ¿no? Porque no está en la información esta que vos requerís tanto de información pública, no está. ¿Qué idoneidad tiene este empleado municipal? Que hasta donde sabemos, su trabajo anterior, antes de ser empleado administrativo del municipio, era despachante de combustible en mercante. Bueno, sabe mucho de tránsito entonces. Por lo menos ha visto el tránsito en la ruta 8, creo creer. Pero la verdad es que, volviendo al tema principal, lo que nos preguntamos es cuál es la idoneidad. Lo que sí sabemos es que es amigo de los funcionarios. Entonces, otra vez estamos en presencia de un caso de amiguismo muy leal a la gestión. Estuvo presente en la sesión del miércoles del Consejo Deliberante. No nos parece mal que sea leal al proyecto, pero sí, yo creo que es necesaria una idoneidad, una experiencia en el cargo para poder hacer las cosas medianamente bien y tener criterio para aplicar las medidas, porque lo que está produciendo es un enojo. El lunes a la mañana en prácticamente todas las radios, incluyendo la nuestra, la gente criticaba la ausencia del Estado, pero también criticaba la presencia del Estado en horarios donde la gente va a buscar a los chicos a la escuela o va a hacer las compras. Es decir, es muy raro que alguien cometa una infracción de tránsito grave a las 5 de la tarde en Plaza Belgrano. Es raro. Ahora, si vos te parás a la madrugada del domingo o la madrugada del sábado en el Boulevard Cervoni o en la propia Plaza de Belgrano, ahí vas a ver. Si te parece, hablamos un poquito de política, un poquito más. ¿O te quedó algo en el tintero para decir? No, déjame cerrar nomás el tema de transparencia. Yo recién te comenté que la falta de información impide que se lleve adelante un contralor importante por los concejales. Por lo tanto, no estarían, desde mi punto de vista, cosa que yo también he dicho públicamente, en condiciones de resolver cuestiones que hagan al funcionamiento de las finanzas públicas provinciales. Eso de que decían alguna vez, no queremos desfinanciar al gobierno. Si no tenés información no podés querer nada, en realidad. Pero provoca otro daño más importante, que yo lo he escuchado ayer otra vez, que a la oposición no se le ocurre ninguna idea de cómo podemos llegar a solucionar los problemas de San Antonio de Areco, pero si no le dan información tampoco se les va a ocurrir, porque venís ocultando todo bajo la alfombra. Y hoy otro hecho más grande, más grave. Nadie sabe, Jorge, nadie sabe cómo va a quedar el municipio en diciembre, desde el punto de vista de la finanza. Entonces, ¿cómo se van a resolver los problemas que vienen? Nadie lo sabe. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Hay una persona que lo sabe. Sí, el que lo creó. El que lo creó. Claro, ese sí. Bueno, sabe. hay que ver si tiene ganas de seguirlo o tiene ganas de fugarse. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. Bueno, eso hay que verlo. Pero de la oposición, el que pueda venir, claro, está comprometido, digamos. Sí, no lo sabe. Y entonces, ¿qué vamos a elegir? ¿Vamos a elegir por el color de ojos? ¿Vamos a elegir por la estatura? ¿Por qué vamos a elegir? ¿Qué capacidad, qué idoneidad puede tener alguien si no sabe a dónde va y no tiene un conjunto de conocimientos como para afrontarlo? Te cierro ahí nomás y dejamos el tema de transparencia a lo que vos quieras. Bueno,
Hay una noticia, antes de entrar en el tema político general, y después vamos a charlar con mi hermano Ricardo. Vamos a hablar desde el poder, del poder, pero desde otra óptica. Ahora vamos a hablar desde el poder fáctico, cómo se ejecuta, cómo se pone en práctica el poder de la Argentina. La concejal Zapico en la sesión del miércoles volvió a negar estar involucrada, estar procesada, estar imputada de delitos. Solamente hace referencia a la última denuncia, que todavía no ha sido tomada por la justicia. El fiscal tiene unos días para decidir si va a darle curso o no a esa denuncia. Pero nosotros tuvimos acceso por fuentes judiciales y sobre todo fuentes periodísticas que nos confirmaron que hay 4 causas que tramitan en juzgados federales en las que están imputados la concejal Zapico y miembros de su familia. Esas causas son la causa 1216 del año 2013, la causa 7931 también del año 2013, la causa 16647 del año 2015, o sea, de este año, y una causa que no fue informado el año, que es la 138875. Todas estas causas están tramitando en los juzgados federales de los doctores Norberto Ollarvide, Canicoba Corral y Sebastián Ramos. No sé por qué hiciste esa mueca cuando nombré al doctor Ollarvide. Yo estoy seguro que la audiencia no lo vio. Justamente esa causa del doctor Ollarvide está cajoneada porque es del 2013, está cajoneada hace 2 años y no ha tenido movimiento. Espero que con la denuncia de la Alameda empiece a moverse. El otro tema que quería comentarles es nuevamente el estado de la Ruta 41. El mismo miércoles, alrededor de las 23:15 de la noche, despistó una camioneta en la Ruta 41, en el tramo Villalía-Varadero, en jurisdicción de San Antonio de Areco, y por declaraciones del propio conductor, que gracias a Dios resultó ileso, el despiste del vehículo se produjo cuando intentó esquivar un pozo sobre la Ruta 41, ruta que conoces bastante porque la usás todos los días. Y sí. Porque tiene mucho. Yo el tramo hasta Villalía lo hago todos los días seguro, y el tramo Varadero 2 veces o 3 por semana. Sí, conozco cada pozo, la historia de cada pozo, pero realmente es un peligro. Tenemos unos 10 minutitos, si te parece, vamos a hablar un poquito de política nacional y política local. Te tiro 2 informaciones fresquitas, una información y una reflexión. La primera información que tenemos información sobre el vice de Massa, que todavía es un secreto, ¿no? ¿A quién va a elegir Sergio Massa como candidato a vicepresidente? Tenemos 2 versiones. Una versión de fuentes del radicalismo que nos hablan de que el vice sería el senador Morales, senador por Jujuy, y que ha tenido en los últimos tiempos un acercamiento público a Sergio Massa. Y la otra noticia que salió, la fuente es La Política Online, que es una página bastante seria con respecto a noticias políticas, nos dice que Sergio Massa elegiría como vicepresidente al actual presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y según reza la información, los contactos habrían sido hechos, entre otros, por el señor Molea, que es el rector de la Universidad de Loma de Zamora, cercano a Lorenzetti y militante también del espacio de Sergio Massa. Ayer fue el relanzamiento de la campaña de Massa en Vélez, con un estadio bastante lleno de gente, en una fiesta muy pro, la vi yo. No sé cómo la viste vos.
Yo, tanto pro no, yo la vi bastante peronista. Comentario sobre lo que vos acabás de decir. De fuentes muy radicales, digamos así, se dice que estaba muy alineado ya todo el radicalismo después de la convención en Gualeguaychú, que estaban todos con los pies dentro del mismo plato. Ahora, en el acto de ayer se pasó, antes de iniciar el acto, un pequeño video con el saludo de algunos radicales que fueron son disidentes, digamos así, con la esencia de la convención de Gualeguaychú. Entre ellos, el saludo a Massa de Gerardo Morales, de Cano, que es tucumano, y de Naidenov, que es el formoseño, más algunos otros personajes del radicalismo de Entre Ríos y La Rioja. El saludo fue muy afectivo. Me sorprendió el caso del saludo hecho en video y pasado en la cancha, digamos así, y hoy reproducido por algunos diarios locales, no locales de acá, locales de Buenos Aires. Ese video es muy afectivo, el saludo que le manda, y le dice que va a contar con el apoyo de votos radicales. Es sugestivo el tema, sobre todo pensando que no estaría tan cerrada la unión, digamos, el radicalismo con el acuerdo con el PRO exclusivamente. Yo lo que veo, y ya te dejo el micrófono, es que me parece, que hay una negociación muy fuerte entre lo que es PRO por un lado, PRO y radicalismo por un lado, la convención de Gualeguaychú, y el masismo. Y es una negociación muy fuerte, que están jugándose el pellejo, dirían los mendocinos. Y eso, yo creo que el discurso, como yo lo vi ayer, a mí me parece que Massa está quemando las naves para ese acuerdo, como yo lo vi muy modestamente. O sea, se mandó una crítica muy fuerte al lorito de Cristina, que es Scioli, dicho en estos términos por él, sí. En el discurso, y después planteó algunas críticas, digamos, al acuerdo PRO y UCR. Sin embargo, es como que todavía tiene viva alguna posibilidad de acordar. Vos los escuchás, a ninguno de ellos les interesa el acuerdo, a los radicales y el PRO no le interesa el acuerdo con Macri, en la parte oficial, digamos, no le interesa el acuerdo con Massa, y a Massa ya no le interesa más el acuerdo con los radicales, pero me parece que en el fondo hay algún intento de negociación, como yo lo veo, y es muy personal. Coincido, algo de eso debe haber. Yo pienso que ha cambiado bastante el escenario. Sí. Las elecciones de Mendoza, las elecciones de Santa Fe, y sobre todo las elecciones de Capital Federal, ¿no? La estrategia de Sanz, de Macri y de la propia Garrió de hacer un acuerdo ha sido exitoso en estos tres distritos, y el Frente para la Victoria ha salido muy mal parado de esos tres. Ha ganado solamente... ¿El Frente Renovador, decís? No, el Frente para la Victoria. Sí. Ha salido golpeado, sí. Ha ganado solamente en Salta con Urtubey, porque la verdad es que del otro lado le habían puesto un candidato muy malo, muy repudiado por la gente, como Romero, que era identificado claramente con el menemismo, ¿no? Entonces el Frente para la Victoria tuvo su triunfo allí en Salta, y déjame decirte que el Frente para la Victoria también ganó en otro lugar. Ganó en la capital federal. Recalde ganó en la capital federal. Ganó 57-34. Es un buen número, ¿no? ¿En qué comuna? En la penitenciaria. ¡Apa! Los presos de la capital federal, electores, vamos a hacer, para no tener problemas con el INADI, no son presos, son electores privados de libertad. Ajá. ¿Te gustó esa definición? Sí, bárbara. No son negros, son hombres de color. Electores privados de libertad participaron en las PASO, y el Frente para la Victoria se impuso a Unión Pro por 57-34.
Víctor, te agradecemos mucho la presencia de hoy. Seguramente vamos a convocarte nuevamente para 2 temas, que son los temas con los que charlamos habitualmente cuando nos encontramos, que son de política y economía. Supongo que va a ser más de política que de economía, ¿no? Porque la economía ya está todo planteado, está todo dicho ya, no creo que haya ninguna cosa rara de acá hasta a las PASO por lo menos. Esperemos que no. Esperemos que no. Pero la política sí se está poniendo cada día más interesante, así que te agradecemos mucho tu presencia. No tenés por qué, Jorge, un placer estar contigo. Tengo aquí de invitado a mi hermano mayor, Ricardo César Garay, puntano, nacido en San Luis, esa ciudad y esa provincia que yo quiero mucho. Mi hermano actualmente es escritor, pero fue durante muchos años reportero gráfico y trabajó como fotógrafo en la Presidencia de la Nación desde el año 73 hasta aproximadamente el año 95. Fue fotógrafo de presidencia, les decía, y como fotógrafo de presidencia ha tenido muchas experiencias, muchas anécdotas, que las ha volcado en un libro que va a presentar en poquito tiempo más, su 4º libro. Si ustedes recuerdan, hace aproximadamente 3 años estuvo en San Antonio de Areco y presentó un libro en el Consejo Deliberante, un libro que se llama... recordame, Ricardo. Cuentos, relatos y chamullos de oficina. Cuentos, relatos y chamullos de oficina, exactamente. Este próximo libro está ya en proceso de edición, se llama A Metros del Poder y cuenta en primera persona las experiencias como fotógrafo de los presidentes, y eso a metros del poder es la distancia, esos pocos metros que separan al fotógrafo del presidente que representa el poder. Ahora nos va a contar sobre el libro, pero quisiera leerles un tramo del prólogo de este libro. Y dice así: habla del poder, ¿no?, como ente, y dice: a ese mismo poder lo vi hambriento recorrer pasillos, introducirse en suntuosos despachos para alimentarse con miserias humanas, con el estómago lleno, mutar en el más cruel de los monstruos, manosear la libertad, humillarla, desgarrar sus ropas para luego violarla frente a otra mujer despojada de la venda que cubre sus ojos y gozar viendo, como la balanza que sostiene se inclina hacia un abismo de intolerancia. Sentarse más allá en el sillón de la omnipotencia, observar el nacimiento del producto de su crueldad, la impunidad. Él es lo que consume, no elige su presa, solo se alimenta de lo que entra en su palacio subyugado por el magnetismo irresistible de su naturaleza. Desde mi lugar de pasivo observador he visto en bellos salones príncipes convertirse en mendigos y mendigos en príncipes. Sobre los escritorios, putas en damas y damas en putas. Todo lo puede, todo lo transforma. Juega con los hombres como si fuesen marionetas representando semidioses y miserables en un mismo escenario. El poder embriaga y la dignidad lucha por mantenerse fresca, libres de fantasías y embrujos, con los pies en la tierra y el corazón en la mano, viendo cómo late, tratando de convencerse que solo responde a un hombre de carne y hueso y a su espíritu. En la soledad de los despachos sentí muchas veces esa lucha, y digo sentí porque no se puede registrar en una fotografía aquello que el alma muestra. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días para vos, para acá nuestro amigo que nos está operando y que hace posible que estemos en el aire, y a toda la audiencia que veo que es mucha, que mucha gente los escucha. Y bueno, me alegra mucho de estar acompañándote en este programa. Contame un poquito de este libro, Metros del Poder. Y sobre todo contame
¿Cuándo te decidiste y por qué te decidiste escribirlo, no? Claro, mirá, esto tiene una historia bastante larga. Estando en la Casa de Gobierno, junto con el que hoy es director de fotografía de la Casa de Gobierno, en aquel momento era un compañero fotógrafo, Víctor Hugo Bullé, hablábamos todo el tiempo, ¿no? Y soñábamos con hacer un libro contando anécdotas de las muchas que ocurrían diariamente en la Casa de Gobierno, ¿no? Estábamos en el epicentro de las decisiones políticas del país, ¿no? Y estábamos siendo parte de esa historia y nos parecía importante poderla transmitir. Y yo decía que había que contar las historias y ilustrarlas con fotografías. Y siempre quedó aquello, ¿no? Bueno, yo finalmente me fui de la Casa de Gobierno, él se quedó, llegó a ser el actual director de fotografía de la Casa de Gobierno. Él hizo un libro de fotos que se llama, que cuenta durante 20 años, ¿no?, con fotos, la historia justamente de esos 20 años en la Casa de Gobierno. Cuando nos encontramos un día que me invitó a comer y me regaló el libro, yo le pregunté por qué no lo había escrito, no había puesto texto. Y me dijo, porque es muy comprometedor, estando trabajando aquí, poner un texto. Las fotos hablan por sí solas, las fotos son historia y muestran una realidad, y bueno, yo no lo pude hacer. Pero dije, yo sí lo puedo hacer, porque yo ya no estoy en la Casa de Gobierno, y yo puedo contar, pero yo no voy a hacer un libro político. Claro. Yo voy a hacer un libro filosófico. Yo voy a contar qué es lo que ve un hombre que tuvo la oportunidad de estar a metros del poder y observar las mutaciones y las transformaciones que produce el poder. No solo en lo que implica aquel hombre que está representando el poder, ¿no?, sino hasta las transformaciones que ocurren hasta en lo edilicio, ¿no? Las transformaciones en la Casa de Gobierno, de la quinta presidencial, en fin, todas esas mutaciones que tiene el poder transforma no solamente los hombres, sino también los edificios. Los edificios. Porque yo te lo he contado a vos en más de una oportunidad, la quinta de Videla, del presidente Videla, no fue la misma que la quinta de Olivos de Menem, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, otra cosa, sí. Hasta ediliciamente, digamos, claro, físicamente. Físicamente cambió. Y la Casa de Gobierno ha cambiado físicamente muchas veces. Sí, muchas veces. Digo nosotros, porque a mí me llamaba el restaurador del museo de la Casa de Gobierno, que era un hombre muy conocedor de toda la historia de la Casa de Gobierno, y amaba su profesión, y sufría con las transformaciones, viendo cómo la historia del edificio se transformaba y se perdía, y quedaba atrás de las mamparas para hacer oficina, en salones que tenían su historia, salones que han sido hechos por artesanos que traían de Europa en aquel momento. Claro. Y por ahí le metían un bloc de yeso, claro, una mampara de yeso, y tapaban una obra de arte. Claro. Y mirá, sin ir más lejos, yo sufrí esas transformaciones. Por ejemplo, en el Salón de los Bustos, el techo, digo, el cielo raso del Salón de los Bustos, que es la entrada que está por Rivadavia, tiene filigranas hechas, ¿no?, por artesanos, que a modo de Miguel Ángel ponían andamios y de espalda pintaban aquellas filigranas. Bueno, en su momento, eso que fue una obra de arte hecho por pintores reconocidos. En un momento cambió el gobierno
y a alguien se le ocurrió pintar el techo con látex, ¿no? Entonces lo pintaron, quedó sepultado eso con pintura. Cuando yo no voy a hacer referencia a qué gobiernos, porque no importa, estamos hablando de lo que es el poder. Cuando volvió a cambiar el gobierno, alguien dijo, acá abajo están las filigranas, y alguien las tapó, y hay que recuperarlas. Entonces volvieron a poner los andamios y estuvieron como 2 años rascando con mucho cuidado, sacando pedacito por pedacito, centímetro a centímetro, el látex para volver a reconstruir aquello que había quedado allí. Bueno, eso es un ejemplo claro de cómo el poder transforma hasta los edificios. Tal cual. Vos me contabas el shock que te producía salir después de haber estado varias horas ahí adentro, subirte a tu Citroën modelo 69, creo que era, sí, ¿no? Claro. 12B69, con el que te movilizabas en esa época, y salir a la vida real, ¿no? Salir a esa avenida y volver a casa pensando, yo estoy viviendo en un mundo irreal, es una cosa... Claro, porque... Una burbuja. Tal cual, porque cuando uno no se ha preparado para ser político, por ejemplo, y toca como hombre común estar en el epicentro de las decisiones políticas, estar siendo como un mosquito, ¿no? Como el mosquito que está espiando, ¿no? Pero testigo privilegiado a su vez, testigo, ¿no? Porque estás escuchando, claro, y viendo todo, cual, más allá de las fotos que estás sacando. Tal cual. Y registrando cada momento de la historia, y siendo partícipe en cada momento de la historia, porque una fotografía trasciende aquello de la imagen como imagen y nada más. Una fotografía es una historia en sí misma. Y yo contaba historias, hoy las cuento escribiéndolas. En palabras, y las cuento a través de la radio, con el programa de radio que tengo. Pero en aquel momento las contaba a través de las imágenes. Tal es así que yo tengo, según algunos, tengo la virtud de escribir corto, según yo tengo el defecto de escribir corto. Porque la fotografía es contar una historia en una síntesis absoluta. Entonces, tanto sintetizar historias, cuando escribo, no puedo escribir largo. Te cuesta. Cuesta un montón. Claro. Por eso digo que es un defecto, no es una virtud, ¿no? Porque... Claro, vos lo que escribís son epígrafes de foto. Claro, más o menos. Esta es la foto de... Tal cual. Claro. Has tenido la posibilidad, y me consta, porque a veces nos quedábamos en casa esperando noticias tuyas cuando viajabas en esos vuelos transpolares, y en esos vuelos a China, y en esos vuelos a África, acompañando a presidentes. Has tenido la posibilidad de viajar, y como vos relatás siempre, no solamente viajar y conocer, sino que has estado en lugares donde el turista común tiene restringido entrar, porque vos ibas en una comitiva presidencial. Claro. Contanos un poquito de esas anécdotas. Bueno, es efectivamente, ¿no? Además fue para mí toda una cuestión, después uno se acostumbra, ¿no? Pero al viaje y a que sea normal que uno pueda entrar a lugares inaccesibles para el resto de la gente que no tiene que ver con eso en especial, ¿no? Por ejemplo, el Salón Oval de Washington, la Casa Blanca, claro. La tumba de Mao Zedong, entrar a China cuando China absolutamente estaba bajo la cortina de hierro, encontrar uno que hoy está en la radio y que tiene la oportunidad de hablar libremente y opinar desde la radio, encontrarle, por ejemplo, en aquel momento Pekín, hoy Beijing, ¿no? Sí. Pekín había una sola radio y un solo diario oficialista, y no existía un diario opositor ni una radio opositora, nada. Proceso revolucionario durísimo. Claro, durísimo. Que no vamos a juzgar, yo desde mi punto de vista no voy a juzgar, porque hay que controlar y alimentar 1.500 millones de almas, ¿no? Claro. Bueno, a ellos les sirvió en su momento Mao Zedong,
que los sacó al pueblo de la miseria y los puso en la pobreza, los avanzó un poco. A ellos les sirvió el comunismo y un régimen estricto como el que tuvieron. A nosotros no nos hubiera servido, no nos servía para nada. Es otra cuestión. Te mandaste algunas cosas muy cómicas, como por ejemplo sacarte una foto en el sillón del generalísimo Franco. Ah, sí. Sí. Bueno, tenía que en otras épocas hubiera tenido consecuencias muy graves. Claro. Y claro, yo cuando entré al Palacio de las Moncloas y me dijeron, este es el despacho del generalísimo Franco, y por un momento me quedé solo con mi compañero, le dije, vos sacame una foto, yo me voy a sentar en el sillón del generalísimo. ¿Cómo no me voy a sentar acá? ¿No? Y bueno, esas cosas que uno las hace porque además si algo no me pudo quitar la vida fue el humor. El humor, exactamente. Hoy tengo un programa de radio que tiene que ver mucho con el humor porque el programa se llama Chamullando con Cacho y Cocho. Cacho es mi compañero. Y bueno, y los chamullos son charlas de café, y tenemos personajes nuevos y qué sé yo. Bueno, pueden escuchar ese programa que es muy divertido, de Chamullando con Cacho y Cocho, en la página de Facebook, que se llama justamente así, Chamullando con Cacho y Cocho. Ahí tienen los programas subidos en la página, así que los pueden escuchar ahora. Contame un poquito la anécdota con los negros en África, que te pusiste a bailar con los negros en África y ellos no podían entender cómo un cara pálida bailaba con ellos, ¿no? Claro. Porque no fue en una ciudad como... Cristina también bailó en Angola con las angoleñas, pero eso fue en una ciudad. Y vos no era una ciudad, era una tribu. Era una tribu, exacto, una tribu. Y bueno, son esas experiencias, ¿no? Fue en Nairobi, en África. Kenia. En Kenia. Habíamos llegado, me acuerdo que era un viaje que hicimos en el momento del proceso. Lo hicimos con Videla. Fue un viaje que importante porque tocamos Nueva Zelanda, tocamos China, y bueno, y África. Ese fue el primer vuelo transpolar que hizo Argentina, ¿no? Fueron hacia Zelanda, a la Nueva Zelanda, a través del Polo Sur. Del Polo Sur, es decir, fue la vuelta. A la vuelta. De Nueva Zelanda a Buenos Aires, el primer vuelo transpolar que se hizo lo hicimos nosotros, sí. Yo me imagino que en esa época, en plena proceso de la dictadura y de la guerrilla, hubo momentos ásperos, ¿no? Sí. Hubo momentos ásperos y de alta adrenalina. Contale, por favor, a los oyentes de La Piedra en el Zapato la vez que te hiciste pasar por Videla en el auto presidencial. ¿Cómo fue esa historia? Sí. Bueno, resulta que yo la anécdota la tengo en el libro, está en A Metros del Poder. Una vuelta que yo fui a cubrir una nota a la Quinta Presidencial y me llevó el auto de prensa en aquel momento. De la Casa de Gobierno hacia la Quinta Presidencial. El auto de prensa estaba para llevarte. Una vez que tenías la nota, volvete en el 151. Volvete como puedas, volvete en bicicleta, ¿no? Porque ya habías cumplido tu misión y bueno, en fin. No había esa urgencia del periodismo, porque en realidad, como no había congreso, ¿viste? Era todo distinto. Si salía la noticia el otro día, no pasaba nada. No pasaba nada. Entonces, el fotógrafo quedaba allá. Bueno, generalmente quedamos allá. Entonces, digo, bueno, a tomarme el colectivo, volver a la Casa de Gobierno, y qué sé yo. Y el chofer del presidente, con el cual yo conversábamos siempre, me dice, ¿te querés venir en el presidencial? ¿Qué auto era? ¿Un Ambassador? Sí. Un Ambassador blindado, recuerdo. Sí, tal cual. Un Ambassador negro blindado. Le digo, ¿cómo? Sí, me dice, porque nosotros nos volvemos vacíos. Así que si te querés sentar en el presidencial. Y yo dije, bueno, me volveré con el auto Pero no, me volví con todo como si yo fuera el presidente, porque la cuestión era a simular que iba el presidente, porque el presidente iba por otro lado, en un helicóptero o por otra vía con otra gente,
Vos eras un señuelo. Yo era un señuelo. Y yo, con moto de custodia y toda la parafernalia, con la custodia, auto de custodia y todo, con la sirena, en el mismo lugar, sirena puesta. Exactamente, ¿no? ¿Y vos qué pensabas en ese momento? Y yo dije, acá, yo, claro, fuimos. no tenía, vos sabés que, por eso yo digo, es tan transformador el poder, que te besa en la boca, que te da la oportunidad de ser presidente por un día, claro, y no te importa el peligro. No te importa nada. No te importa nada. Vos disfrutaste el viaje. Fui presidente desde la Quinta de Olivos hasta la Casa de Gobierno. Por eso digo que embeleza el poder, que embriaga el poder, que transforma. A vos también te cambió, hermano Ricardo, porque yo recuerdo que cuando vino Alfonsín, te dejaste una barba tupida al estilo Fidel Castro, porque claro, durante todos los años de gobierno militar, de dictadura, imposible usar barba, pelo largo, ¿no? Claro, y cuando vino la democracia te transformaste en un guerrillero prácticamente. Y sí. Y vos fijate cómo fue que no solamente me dejé la barba, sino que me calcé los jeans, zapatilla y camperita, y me iba a trabajar a la Casa de Gobierno así. Otros aires de libertad, ¿no? Otros aires de libertad, lo cual, cosas de la juventud también, ¿no? También. Hoy tendría un poco más de recato, porque yo soy de los que opinan que uno tiene que estar acorde al lugar donde está y a lo que simboliza la Casa de Gobierno, ¿no? Claro. Y bueno, y claro, hay que vestirse adecuadamente, claro, si uno puede, ¿no? Obviamente. Alfonsín era una persona abierta con el personal de la Casa de Gobierno, se podía conversar con él. Sí, perfectamente, perfectamente. Yo lo he insultado más de una vez, te digo, ¿no? porque es un tipo muy testarudo. Gallego testarudo. Sí, ¿no? Claro. En una oportunidad estábamos en Mendoza cubriendo una nota, habíamos viajado, y él tenía que volver porque tenía no sé con quién, tenía una entrevista en Buenos Aires, y el tiempo estaba peor que el que está ahora, ¿no? Estaba bravo. Y el tipo se quiso subir al avión y el tipo quería volver y el piloto le decía que no. El comandante de la nave le decía, mire, presidente, no podemos ir porque está muy peligroso, no podemos, no vamos a ir. Y él insistió tanto y presionó tanto que nos volvimos. Y casi nos matamos. Y casi se mata. Claro, casi nos matamos. Porque el vuelo fue muy complicado. No, muy complicado. Con decirte que en Ezeiza estuvimos, no sé, sobrevolando cuánto tiempo, porque cuando pegaba la vuelta el avión para encarar la pista, nos llevaba el viento. El viento lo sacaba. Nos sacaba. Y era un avión importante, ¿no? Estuviste también con Carlos Menem. Sí. Que era todo un personaje dentro de la Casa de Gobierno, se les escapaba la custodia y por ahí aparecía en fotografía. Sí, era un tipo, se escapaba como salvando la distancia, ¿no? Se escapaba como se escapaba Perón. Como se escapaba Perón. Perón se le escapaba a la custodia. Se le escapaba antes, se le escapaba después. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a Perón, que fue otra de las cuestiones, vos sabés muy bien, que nuestra familia estuvo muy ligada a la política. Muy ligada. Sí, al peronismo de esa época, qué sé yo. Nuestro padre era, recuerdo a los oyentes, mi padre era militar, era peronista y fue funcionario del gobierno de Cámpora y del gobierno de Perón, en la Casa de Gobierno. Claro. Así que yo encontrarme con la figura de Perón, más allá de lo que Perón significa en el corazón de la gente, para bien o para mal, un personaje indiscutido en la historia como personalidad, ¿no? Sí, claro. Encontrarme con semejante personaje, como encontrarse, a ver, no quiero hacer paralelismo, comparaciones, pero si vos te encontrás con Gandhi, por ejemplo, más allá que puedas un inglés absolutamente flemático, ¿no? O con Mandela, claro. O Mandela, o Luther King. Estaba en ese nivel. Claro, ¿me entendés? Es impactante, ¿no? Es impactante. Bueno, sí, tenía esas cosas, pero claro, era farandulero.
¿no? Menem era farandulero. Le gustaba. Le gustaba eso. Y llegaba a los Rolling Stones y tocaba con los Rolling Stones. Un jeque árabe. claro. Un jeque árabe, ¿no? Un jeque árabe. Pero le gustaban los anillos, le gustaban las mujeres, obviamente. Yo recuerdo haber ido allá muy joven, estaba terminando la secundaria, todavía no había terminado la secundaria, y varias veces fui a la Casa de Gobierno a visitar a mi papá, que tenía su despacho ahí, y también a visitar a mi hermano, que estaba arriba, en el famoso submarino, que donde estaba... Claro, el submarino que estaba arriba. Estaba arriba, claro. En el submarino le decían, porque era un altillo en realidad, que era un altillo. Estaba transformado en laboratorio de fotografía. Claro, los pasillos eran como de un submarino. Claro, sí. Pero el ambiente, lo que contrastaba era esa solemnidad que había en los primeros pisos, digamos, o en la planta baja, o en el piso donde estaba el presidente. Se terminaba apenas cruzaba la puerta de fotografía. Adentro de fotografía era era una redacción de una revista, digamos, ¿no? Claro, y con periodistas. Vos lo tenés que ver ahora cómo está. Ahora con Víctor ahí. Claro, transformó todo, hizo un loft. Hizo un loft. Sí, yo recuerdo que era un lugar maravilloso, pero que había que, si estabas tomando un café, tenías que tener mucho cuidado al levantarte, porque había una viga que pasaba exactamente a 5 centímetros de tu cabeza. Sí. Que no podías, por ejemplo, festejar un gol, no podías festejar un gol. Por eso era un submarino, porque los espacios eran muy reducidos. Muy reducidos. Y permanentemente estaban haciéndose bromas, y era un ambiente de trabajo maravilloso, ¿no? Maravilloso. A pesar, inclusive, también dentro, cuando fue la dictadura, ese era un lugar aparte, ¿no? De Casa de Gobierno. Claro, porque además teníamos otra edad, ¿viste? Teníamos otra edad. Imagínate, yo tenía 20 y pico de años, ¿no? Y teníamos aquello de la juventud, ¿no? Y bueno, me tocó gente que con mucho humor, ¿viste? Entonces todo lo tomábamos a broma y trabajábamos, porque trabajábamos como locos, ¿no? Trabajábamos todo el tiempo. Pero el ambiente era muy lindo. Cocho Garay, escritor, estás presentando este cuarto libro a metro de podar. Contanos un poquito dónde se va a presentar y si tenés, me contabas que tenías interés de presentarlo aquí también en San Antonio de Areco. Claro, mira, vos sabés que yo a San Antonio de Areco lo quiero mucho, lo aprendí a querer a través tuyo. Vos me trajiste por primera vez acá cuando todavía no vivías acá. Cuando todavía no vivíamos, exactamente. Y yo me gustaba venir a San Antonio de Areco, siempre lo cuento, porque yo podía caminar sin mirar para atrás, ¿no? Podía caminar con mi celular en la mano sin mirar para atrás, podía reconocer a la gente a través del saludo. Yo tengo algo escrito sobre San Antonio de Areco porque me gustó San Antonio de Areco, y hablo de eso, de las mariposas que son los saludos que se dejaron de escuchar en otros lugares y en San Antonio de Areco se escuchaban. Bueno, quiero decirles con mucha tristeza que hay muchas cosas que se han perdido en San Antonio de Areco, que sigo queriendo este pueblo porque me permitía venir, me permitía escribir, me permitía sentir esa paz que no tenía en otro lado, sentir el calor de la gente, y yo lo que veo que se ha perdido en San Antonio de Areco es aquella paz que se perdió con las motos, por ejemplo, con el descontrol de las motos, con el descontrol del alcohol, de la droga, y de los robos, que era impensado. Cuando yo venía en aquella época, y no hace mucho tiempo, yo estoy hablando de 4 años. 4 años atrás, me llamaba muchísimo la atención que podía caminar por las calles y veía las puertas abiertas y la gente comiendo un asado en el fondo de la casa con la puerta abierta, y las bicicletas abiertas y los autos abiertos, y yo decía, eso es maravilloso, porque me hacía acordar a San Luis, me hacía acordar a Florida, claro, cuando vivíamos en Florida, en aquellos años donde la gente los vecinos eran como una gran familia, ¿no? A nosotros los chicos nos cuidaban los vecinos en la vereda,
nos cuidaban y nos retaban cuando habría que retarnos, y nosotros nos sentíamos contenidos. Y hoy la insolencia ganó la calle. No solamente en Buenos Aires, ha llegado también a Areco, y hay una cuestión que hay que recuperar, que es el respeto y correr a la insolencia. Porque el insolente no tiene límites, no tiene. Por ejemplo, yo digo, hay que recuperar la siesta, el silencio de la siesta, porque la siesta tiene aquello de respetar al que se levanta temprano, claro, que va a dormir porque fue a trabajar. claro. Entonces a ese que fue a trabajar y que viene a dormir 2 horas de siesta, hay que hacer silencio. Es el respeto por el otro. Cuando vos pasás con una moto que te hace temblar la los música vidrios, fuerte, o la música fuerte, claro, no estás respetando, estás siendo un insolente. Vas a presentar este libro, seguramente te vamos a estar acompañando. Vamos a dar por los micrófonos de Luna el lugar y la fecha, que todavía no lo tenemos. Sí, esto va a ser para agosto, calculo. Muy bien. Y cuando se presente el libro aquí en San Antonio de Areco, también te vamos a invitar para que nos sigas contando estas anécdotas tan lindas de tu experiencia en la Casa de Gobierno. Se nos acabó el tiempo. Quiero hacer un último comentario. Nos dicen los vecinos del barrio Mespil que el río está subiendo mucho. Esperemos que pare de llover. Estaba a cajón. 61 milímetros han caído en Carmen de Areco hasta las 10 de la mañana, 61 aquí en San Antonio de Areco. Esperemos que las obras que se han hecho funcionen, tanto el aliviador de la 41 como el aliviador del Puente Viejo, que está a medio terminar, pero ya está funcionando. Estamos atentos en la radio para que estamos atentos para cualquier cosa que se necesite. La calle del Parque nos informan que ya tiene agua, así que bueno, esperemos y recemos para que todo sea para bien. Estamos junto a ustedes nuevamente el sábado que viene, y obviamente todos los días vamos a acompañarlos desde aquí, desde Radio Luna, en nuestros micros. Que tengan un excelente fin de semana, que tengan un muy buen sábado, muy buen domingo, y nos estamos escuchando el próximo